Reciba una calurosa bienvenida a su telerevista Espectro del Canal 15 de la UCR, con los mejores deseos para usted y su familia. Le saluda Silvia García. En el primer semestre de este año, el Programa de la Libertad de Expresión y Derecho a la Información y el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados del segundo informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica. Hoy estará con nosotros la investigadora Lidiet Garro Rojas, quien compartirá con nosotros los hallazgos sobre el tema Ecosistema en deuda con la pluralidad y la diversidad. Se trata del segundo capítulo de este informe, elaborado por esta investigadora social en conjunto con Alan Monge y Liliana Solís. La académica Lidiet Garro posee un doctorado en estudios científicos sociales. Es docente de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigaciones en Comunicación. Con la doctora Garro podremos conocer los aportes, hallazgos y rezagos de los medios de comunicación a la libertad de expresión para el ejercicio de la ciudadanía comunicativa. Alejandra Fernández, periodista y productora de este programa, se encuentra de forma virtual con nuestra invitada. Bienvenidas a ambos. Un gusto tenerte aquí en el programa de la telerevista Espectro. Continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología, como siempre digo yo, el eslogan de este programa. Y en esta ocasión, como ya mi compañera lo presentó, vamos a hablar sobre este capítulo, Ecosistemas mediáticos en deuda con el pluralismo y la diversidad. Muy oportuno en este momento de COVID-19, en todo momento, pero ante una gran cantidad de informaciones falsas, distorsionadas, que corren por los diferentes medios de comunicación. Pero, ¿cuál fue la principal conclusión que ustedes consideran que se le debe prestar más atención en este tema? Primero que todo, Alejandra, muchísimas gracias por invitarme al espacio y pues por supuesto muy complacida de compartir con la audiencia de Canal 15. Mira, varias cosas a nosotros, y hablo de Liliana, de Alan y yo, que estuvimos trabajando en esta investigación, nos sorprendieron. Me resulta difícil decir cuál es la principal, así como principal conclusión, porque hay varias cosas de las cuales a mí me gustaría hacer referencia, algunas de las cuales están ya siguiendo en proceso de investigación y esperamos en los próximos meses tener nuevos resultados. Una, que fue la primera que nos sorprendió, fue percatarnos, darnos cuenta que la concentración de los medios de comunicación que siempre hemos venido hablando, o sea, digamos que dentro de las personas, del ámbito de las ciencias sociales y particularmente de las personas que trabajamos en el ámbito de la comunicación, se habla a menudo de la concentración de los medios de comunicación. Y siempre que hablamos de los medios de comunicación, hablamos de un tipo de concentración que tiene que ver con tener varios medios, digamos, la concentración horizontal de medios de comunicación, que se refiere a estas cadenas que tienen televisoras, radioemisoras y periódicos, por ejemplo, que existen en Costa Rica o que acumulan varias televisoras y varios radioemisoras, ¿verdad? Digamos que esa es una concentración que tiene que ver con la propiedad que estamos más acostumbrados. Y la primera, digamos, sorpresa para nosotros es que hay otro tipo de concentración que genera exclusión en el acceso a los medios y es una concentración geográfica. Aproximadamente casi el 60% de los medios de comunicación se encuentran en San José y eso significa, digamos, que en términos reales hay una gran cantidad de zonas geográficas, de cantones, ¿verdad? De regiones con articulaciones económicas, con articulaciones culturales, que no están teniendo acceso a medios propios de comunicación para articular una discusión ciudadana. Tanto es así que nos encontramos que hay 25 cantones que del todo no tienen medios de comunicación. Esa fue una primera gran sorpresa, digamos. Empezar a hablar, o sea, empezar a reconocer que hay concentración, que es geográfica, y que hay exclusión, ¿verdad? Otro, digamos, en esta misma línea, otra de las sorpresas que nos encontramos fue encontrarnos una gran cantidad de televisoras que se autorreconocen como televisoras rurales o regionales, y que ellas, un porcentaje que llega al 80%, no tienen acceso al espectro radioeléctrico. Es decir, que una gran cantidad de la televisión que se realiza en este país funciona, alguna muy poquita, sobre plataformas web,
Y bueno, antes de hablar de eso, de lo que sigue, quiero decir que además este espacio de la pandemia nos ha hecho ver las grandes distancias en brechas de acceso a la Internet que existen, entonces esto ya es de por sí grave. Y una cantidad muy importante también transmiten pertenecen a cableras, ¿verdad? Es decir, son emprendedores, personas en diferentes zonas que rentan espacios en las cableras, de manera tal que de alguna manera uno puede decir o reconocer que un derecho público a la comunicación está mediado por el acceso o no acceso al espectro radioeléctrico. Y cuando se funciona sobre una cablera, de alguna manera se vulnera el derecho. Se vulnera el derecho porque pues si yo soy el dueño de la cablera, yo puedo tener injerencia en lo que se emite o en lo que no se emite. Digamos que no es el principal, como te digo, no es el principal, no es el único resultado que ha sido de interés para nosotros, pero sí fue como el primer resultado que a nosotros nos generó como mucha atención. ¿Cuál era el objetivo de ustedes principales para luego continuar con más de las conclusiones y cómo hallaron eso? Porque también es interesante la parte cuantitativa, cómo ustedes midieron también. Fue muy interesante todo ese trabajo. Sí, nosotros estamos trabajando en una investigación de más largo aliento que busca proponer para Costa Rica un sistema de indicadores de desarrollo mediático. Nosotros empezamos tratando de, y digo tratando de porque nos dimos cuenta en el camino que no era lo que correspondía, tratando de adecuar una propuesta de medición del desarrollo mediático realizada por UNESCO. Es una propuesta que se ha aplicado en múltiples países, se empezó a aplicar en Uruguay, ya se aplicó completamente en Bolivia, se ha aplicado en Ghana, en fin, en países alrededor del mundo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer las adecuaciones que corresponden para el entorno costarricense. En ese trabajo nos dimos cuenta que nosotros teníamos algunas particularidades como país, y no es porque seamos especiales, sino porque la propuesta de UNESCO es, digamos, es de carácter general, y empezamos a generar los indicadores. En eso hemos venido trabajando. Por cierto que el libro con todos los indicadores va a salir próximamente, publicado por el PROLEDI. Y lo que hicimos, digamos, lo que estamos presentando en este avance, porque en realidad es un avance de esta investigación más grande, es todo lo que tiene que ver con las preguntas que se le hacen a los medios de comunicación. En esta investigación de más largo aliento hay investigación que se va a hacer con profesionales de la comunicación, con los ministros, en fin, con un montón de instancias incluso de gobierno. Lo que hicimos en esta etapa fue en una primera parte reconstruir o reconocer cuál es o cómo está constituido el entorno mediático costarricense. Lo que hicimos fue un trabajo de hormiga en el que nos llevamos varios meses, varias personas, revisando cuáles son los medios de comunicación, llamando, verificando información. Y lo que logramos hacer es encontrar en ese momento, ¿verdad? Porque estos datos cambian permanentemente, que había en Costa Rica 296 medios de comunicación. Posteriormente, los datos, digamos, propiamente de la encuesta que se aplicó posteriormente, se las aplicamos con llamadas telefónicas a todos los medios de comunicación. Sin embargo, solamente, bueno, digo solamente porque nosotros esperábamos que pudiera ser un censo, no lo logramos, solamente lo respondieron 161 medios de comunicación, lo cual equivale a un número cercano al 60%. Entonces, toda la información que tenemos de la segunda parte sobre cómo trabajan los medios, cómo se organizan, cómo se financian, etcétera, que es parte de lo que está en el capítulo y que les invito a leer completo, lo hicimos con base en la información de 161 medios de comunicación que logramos que nos respondieran a la encuesta que hicimos vía telefónica. ¿Cuáles fueron los criterios que ustedes utilizaron para seleccionar los medios de comunicación como tales? Bueno, utilizamos varios criterios. Definitivamente, digamos que fuimos en eso un poco más pragmáticos porque revisamos la literatura y a partir de toda la explosión tecnológica que ha habido, digamos, no existe como una definición teórica aceptada, sino que lo que hicimos fue construir una definición práctica. Definimos varios criterios, entre ellos que produjeran contenidos propios, que tuvieran una periodicidad conocida o reconocida por la audiencia, ¿verdad? Que si tenían una periodicidad conocida o reconocida, que tuvieran menos de 3 meses de haber emitido la última vez, que tuvieran 3 empleados. Y esto de los 3 empleados es importante porque existe ahora, hoy día, una modalidad que probablemente
la hayan oído conversar, que es la del periodismo ciudadano. Entonces, digamos, las iniciativas de periodismo ciudadano quedaron excluidas de esta indagación. Definimos, por ejemplo, cuáles no, por ejemplo, algunos espacios televisivos o radiofónicos que tienen su versión en Internet, pero solamente en Internet, y en Internet aparecen como un medio, esos, por ejemplo, los excluimos, y de manera natural incluimos a todos los que utilizan el espectro radioeléctrico y excluimos a todo lo que son revistas académicas, revistas de relaciones públicas, revistas de colegios públicos, digamos, todo lo que tiene que ver con el diálogo disciplinario y profesional, todo eso lo sacamos, no lo consideramos medios de comunicación porque, bueno, si se incluyeran todas estas iniciativas que son de relaciones públicas, pues el corpus sería mucho, el corpus no, el universo mediático sería muchísimo más grande, pero nos interesaba, digamos, el criterio de fondo tal vez es que sean instancias que participan y ayudan a que las personas ejerzan el derecho a la comunicación. Vamos a hacer una pausa aquí, pero continuamos con más de esta entrevista con Lidiet Garro, académica, investigadora, con este segundo informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica, elaborado por Proledi y el SICOM. Ya regresamos, continuamos con más de la telerevista Espectro. Continuaremos con esta entrevista para tener más detalles sobre este estudio, pero ahora nos vamos a una pausa. No sin antes mostrarles la trivia de esta semana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se la mostramos al regresar. ¿En qué año se dio la epidemia de poliomielitis más grave en Costa Rica? A. 1954, B. 1949, C. 1975, D. 1890. Después de la pausa, la respuesta. De acuerdo con los registros históricos, en el año de 1954, Costa Rica se vio afectada por la epidemia de poliomielitis más grave registrada. Alcanzó la elevada tasa de incidencia de 118 personas afectadas por 100.000 habitantes, para un total de 1.081 casos registrados. Gracias por continuar con la sintonía de la telerevista Espectro aquí por el canal UCR. Continuamos conversando con Lidiet Garro, una de las tres investigadoras, bueno, junto con Alan Monge y Liliana Solís. Ellos y ellas realizaron esta investigación para el segundo informe del estado de la libertad de expresión en Costa Rica. Yo quisiera, una de las cosas importantes, de los factores importantes, es que ustedes determinaron cómo definir ciudadanía comunicativa. ¿Qué entendemos los ciudadanos por eso y por qué fue importante llegar a esta definición? Sí, nosotros basamos, digamos, pensamos que es importante colocar en la agenda pública de discusión el concepto de ciudadanía comunicativa, que se refiere no solamente digamos, al derecho que asiste a los ciudadanos, a las personas, a acceder a los medios de comunicación, ¿verdad? Como un derecho que tiene que ver y que está vinculado con la libertad de expresión, sino también a reconocer que los medios de comunicación son en sí mismos un derecho que garantiza el acceso y la ampliación de otros derechos. Digamos que en ese sentido, el concepto de ciudadanía comunicativa nos ayuda a pensar los medios de comunicación en esta doble dimensión, como un derecho en sí mismos y como un derecho que facilita y que promueve la adquisición de otros derechos. Por eso nos parece importante y nos parece que es un concepto potente para discutir sobre el entorno político y sobre el entorno costarricense, en el entorno costarricense, que es muy, muy mediatizado, digamos. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión percibidas por los medios de comunicación? Bueno, a propósito de la primera pregunta que me hiciste, esta fue una sorpresa. Realmente no nos esperábamos, no tengo el dato en este momento, pero sí nos generó, digamos, pues nos sorprendió, no puedo decir otra palabra, decir que una gran cantidad de medios de comunicación, alrededor del 50%, consideran que han sido coaccionados de alguna manera en el ejercicio de la producción de contenidos, ¿verdad? Eso fue
y creo que lo reseñamos en el informe, porque a diferencia de lo que dicen informes internacionales reconocidos digamos, como lo más importante, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, nosotros encontramos que los medios de comunicación dicen que han sido coaccionados. Aquí lo importante es que, a diferencia de lo que sucede en otros países de Centroamérica, donde son algunos grupos, por ejemplo, del narcotráfico, el que está ejerciendo presión, coaccionando, amenazando, ¿verdad? A los medios de comunicación, en Costa Rica esa coacción viene de grupos políticos, viene y en algunos casos también se reconoce, me parece que viene del propio gobierno. Esa fue otra de las grandes sorpresas que encontramos, y precisamente para profundizar en eso, que fue uno de los, no solamente una sorpresa, sino que nos preocupó, estamos en este segundo semestre, con COVID y todo, trabajando en la segunda parte de la investigación. Lo que vamos a hacer para profundizar es ahora entrevistar, bueno, hacer un trabajo de carácter cuantitativo a comunicadores y comunicadoras para ver si la percepción de ellos y ellas coincide con la percepción de los directores y las directoras de los medios de comunicación. Los medios abren los espacios y facilitan las condiciones para promover la participación de la ciudadanía. Sí, sí y sí, no, digamos, vamos a decir el sí y después vamos a decir que el no. Los medios de comunicación, y eso es una noticia muy positiva, cuentan con una gran cantidad de formas de comunicación, y lo encontramos de esa forma de comunicación con sus audiencias. Ahorita les digo cuáles, pero nada más para plantearte un dato. Alrededor, el 85% de los medios cuentan con 3 o más formas de comunicación con sus audiencias. Y cuando hablamos de formas de comunicación, estamos hablando de cosas como llamadas telefónicas, cara a cara, comentarios en Facebook, comentarios en Twitter, Facebook Live, por ejemplo. O sea, digamos que la variedad y la diversidad de formas en que los medios en Costa Rica abren para comunicarse con sus audiencias es impresionante, y digamos que hay una facilitación del desarrollo tecnológico para ello. Ahora bien, la trampa, digamos, como para pensarlo, está, y digamos, es una trampa de doble vía, está en el sentido de para qué se abre. Entonces uno podría decir que hay mucha apertura, pero para incidir en cosas que no son significativas dentro del medio, ¿verdad? ¿Qué tipo de normas aplican los medios de comunicación para ampliar la diversidad de voces que participan en esos espacios? ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, encontramos que los medios de comunicación, en general, digamos, vamos a ver, hay varios asuntos que tienen que ver con esto, ¿verdad? Por ejemplo, no tienen código de ética, ¿verdad? Pero tampoco tienen, eso significa, para lo bueno y para lo malo, significa que no tienen normas de exclusión. Algunos de ellos permiten tienen políticas para incluir niños o personas ancianas o mujeres, pero uno de los problemas que tienen, digamos que es el otro lado de la historia, con esto es que cuando no tienen códigos de ética escritos, entonces no tienen políticas fundamentadas para garantizar que esto sea de esta manera. Es decir, te dicen que no excluyen, pero tampoco hay formas de verificar que activamente propicien la participación de otras personas. Digamos, de libertad de y ya para concluir, te dejo los últimos minutos o minuto y medio para ver de qué forma ustedes encontraron más aspectos interesantes de destacar que la audiencia tiene que estar alerta sobre la calidad de libertad de expresión en Costa Rica. Sí, para mí, digamos, uno de los aspectos que son digamos, de interés es que los medios de comunicación en general no han formalizado los mecanismos de autorregulación, y eso, digamos, sí da unas señales de alerta roja, digamos, que son preocupantes. Vuelvo al tema de los códigos de ética, ¿verdad? Alrededor del 50% de los medios de comunicación te dicen que sí tienen códigos de ética por escrito. El alcance del estudio no permite verificar eso, porque probablemente lo que hemos considerado es que probablemente cuando hablamos de códigos de ética, estamos hablando realmente de manuales de estilo, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, realmente en la práctica una formalización de los mecanismos de autorregulación. Y hay algo que, digamos, no está sucediendo en el país, que a mí me parece que deberíamos propiciar en los próximos años, que es la existencia de
de las auditorías ciudadanas, de manera tal que de la defensoría de las audiencias, que son prácticas que no existen, que podrían garantizar mayor calidad en los medios de comunicación, que serían buenas prácticas en la que los medios se autorregulan para garantizar una mayor calidad en los medios de comunicación. Y hay un asuntito pequeñito tal vez que a mí me gustaría mencionar, y es que hace un rato estábamos hablando de la poca participación o la poca participación de calidad de las personas en los medios de comunicación, y es que esto tiene otro lado que pues por supuesto no es exclusivamente responsabilidad de los medios de comunicación, y es la necesidad de que las personas nos alfabeticemos o que haya una apuesta estatal por la alfabetización mediática, una alfabetización que tiene que ver no solamente con el acceso a las tecnologías, sino también con criterios para la lectura crítica de los medios, de manera tal que cuando las personas nos enfrentamos a los medios de comunicación, tengamos herramientas para decir, bueno, esto es fake news o esto es una noticia incompleta o en fin, digamos que aquí hay una violación o digamos hay una ética cuestionable, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos que tienen que ver con la alfabetización mediática abrirían a las audiencias una relación totalmente diferente y totalmente, digamos, en una condición de mayor igualdad con los medios de comunicación. Bueno, este tema da para mil cosas más, para desarrollarlo mucho más. Más bien la felicitación de mi parte y de los compañeros que trabajamos en el canal de la UCR, porque es un esfuerzo importante para la democracia costarricense y en general aporta a la ciencia del mundo, porque va a ser una referencia, ya que Costa Rica muchas veces es citada por la clase de libertad de expresión que tenemos, y ahondando más, pues podemos ver muchas cosas. A mí me llama poderosamente la atención cómo no existen el desarrollo de medios locales. Y pues ahí lo dejo puesto, porque solamente ese tema también da para mucho. Y mi agradecimiento por la participación suya en este programa, y felicitación también para Alan Monge y Liliana Solís, que estuvieron presentes en este trabajo. Ahí les dejamos el enlace para que puedan obtener el informe completo en línea y puedan revisarlo y leerlo a profundidad. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Alejandra, y por supuesto, con muchísimo gusto. Gracias por su sintonía en su telerevista científica Espectro. Ahora vamos a la sección en Espectro en redes sociales. Le invitamos a observar un extracto de la semblanza de un matemático que utiliza esta ciencia para encontrar respuestas a algunos problemas de la vida real. Veamos la trayectoria del doctor Javier Trejo Celaya. Bueno, la universidad pública digamos, tiene un compromiso con la sociedad, es financiada por la sociedad y tiene un compromiso de mejora continua en sus métodos docentes. Nosotros tenemos grupos grandes de estudiantes, más de 40,000 actualmente en la UCR, y tenemos ciertos cursos que para ciertas carreras se convierten en un problema por baja promoción o por deserción de estudiantes o repitencia. Y yo quisiera ver que ciertos cursos, en particular en la Facultad de Ciencias, que es lo que me corresponde, tuvieran métodos novedosos que hicieran que las ciencias fueran más atractivas, que el aprendizaje fuera mucho más significativo, de manera que los estudiantes pudieran progresar en su carrera de manera más rápida y más armoniosa. Si usted desea observar este reportaje completo, lo invitamos a ingresar a nuestro canal en YouTube en la dirección Espectro Canal UCR bajo el nombre Dr. Javier Trejo Celaya, matemático e investigador. En este canal usted encontrará producción audiovisual sobre el quehacer científico y tecnológico de las universidades, instituciones públicas y otras organizaciones en Costa Rica. Con esto llegamos al final de este programa.
Le invitamos a continuar con las medidas sanitarias de distanciamiento social y lavado de manos que establece el gobierno central. Recuerde que nos puede ver los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8:15. Hasta pronto.